Buenos días. ¿Cómo están? Esforzado y valiente. Sí, ¿qué hacemos? Son los gajes del oficio y bueno, esperando que hay mucha gente que está allí atrancadita en sus carros. ¿Ya abrieron? Bueno, qué bueno, gloria a Dios. Qué bueno. Vaya al libro de los Hechos, al capítulo 11. Hechos capítulo 11. Vamos a orar, Padre. Hoy te damos gracias esta mañana, este día precioso que nos regalas hoy, que es acción de gracias. Un día especial para nosotros como comunidad y como iglesia, porque es ese día donde venimos, Señor, a darte gracias por tu bondad, amor y misericordia que has tenido para con nosotros durante todo este mes. Has bendecido familias, has bendecido vidas, has sostenido laboralmente a muchos, y sabemos que aunque nuestras finanzas hay veces, Señor, sean difíciles, cuando están dirigidas y administradas, Señor, por ti, Señor, vemos como tu provisión nunca falta en nuestra mesa ni en nuestras vidas. Bendice tu palabra en este día en el nombre de Cristo Jesús. Llénanos con ella, alimenta nuestro corazón y nuestra vida y haznos crecer cada día más en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén y amén. Muy bien. ¿En qué piensa usted cuando escucha la palabra iglesia? ¿En qué piensa cuando usted escucha la palabra iglesia? Usted puede, una comunidad, muy bien. Algunos pueden empezar en un lugar también, ¿sí o no? Un edificio, un local, una organización religiosa también. Cuando la iglesia, inmediatamente, eso es una denominación, una organización religiosa, un grupo de personas, ¿cierto? Esa sería como la parte buena, ¿cierto? De lo que entenderíamos como iglesia. Pero hay otra parte que no es tan buena. Cuando hay personas que escuchan la palabra iglesia, ¿cierto? Así como puede ser positivo, porque para muchos pueden decir, bueno, es el lugar donde yo crezco espiritualmente, donde aprendo la palabra de Dios, donde comparto con otras personas. Pero hay otros que al escuchar la palabra iglesia puede ser algo negativo, ¿cierto? Gracias. Puede ser algo negativo. Porque muchos dicen, iglesia, allá tuve una mala experiencia. Muchas personas cuando se le mienta la palabra, mira, yo voy a una iglesia, asisto a una iglesia, y muchos dicen, uy, yo una vez estuve y me fue muy mal, ¿cierto? Tuve una muy mala experiencia con otras personas, ¿ya? Muchos pueden decir, iglesia, el lugar donde te piden dinero, ¿sí o no? Esa también. O donde quieren cambiarte de religión, ¿sí o no? Ya vas para allá, para la iglesia, para esa iglesia donde te lavan el cerebro. Entonces, cuando oímos la palabra iglesia, podemos tener esos dos conceptos. La gente puede tener un concepto positivo, pero la gente también puede tener un concepto, ¿qué? Negativo. Haga el ensayo con su familia, por ejemplo, en una reunión. Hable de la iglesia y verá cómo vas a encontrar las dos posiciones, ¿cierto? Vas a encontrar la positiva, pero también vas a encontrar la negativa. Y terminamos haciéndonos una pregunta, escuche bien, que yo creo que si todos aquí nos las hemos hecho en algún momento de nuestra vida, ¿realmente necesito asistir a la iglesia? Cuando tenemos dificultades en nuestra vida espiritual y problemas con la iglesia, no me diga que no tenemos problemas muchas veces con la iglesia, ¿sí o no? Aquel que le prestó una platica al otro, ¿sí o no? ¿Y qué problema no se la devolvió? Ha sido un problema que le pague aquel que tuvo un inconveniente con el otro. La iglesia forma todo eso, ¿no? Porque la iglesia, esa es una de las tareas, formar el carácter de nuestra vida a través de la vida de otras personas. Pero eso no lo entendemos.
Porque la persona que entra por esa puerta cree inmediatamente, y esto es lo primero que usted tiene que entender, y no solamente aprenderlo usted, sino enseñarle a otros, que cuando usted entra por esa puerta, lo único que usted ve aquí son cara de santos, y que todos son buenos, y que todos son perfectos. Usted no puede pensar de esa manera, porque si usted piensa de esa manera, pues entonces usted no va a querer volver a la iglesia, ¿ya? Entonces hay veces decimos, ¿realmente necesito a la iglesia? ¿Realmente necesito una iglesia donde congregarme? Y mucha gente termina diciendo, yo puedo vivir una vida cristiana o espiritual solo, ¿cierto? Yo puedo ser un buen cristiano sin tener que asistir a la iglesia. ¿No ha escuchado esa palabra? Yo lo he escuchado muchas veces. Mucha gente se ha ido de la iglesia, y me argumentan eso. Mire pastor, yo puedo ser un buen cristiano sin necesidad de ir a la iglesia, viviendo solo. ¿Ya? Lo primero que usted tiene que saber o entender es qué significa la palabra iglesia. ¿Ya? ¿En qué parte de la Biblia aparece la palabra iglesia? ¿Sabe usted que aparece en 117 veces la palabra iglesia en el Nuevo Testamento? La palabra iglesia es mencionada 117 veces en el Nuevo Testamento. Hechos 11, versículo 26, para que entremos en materia con la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios, y se congregaron allí todo un año, ¿con quién? ¿Con quién se congregaron todo un año? Con la iglesia. Escuche bien. Y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Wow. La palabra iglesia viene de un término griego que se denomina eclesia con K, y significa asamblea o reunión de personas. No es una palabra bíblica, quiero aclararle, la palabra iglesia no es una palabra bíblica, ¿ya? Sino que es una palabra que representaba una reunión o un grupo de personas. Donde había un grupo de personas, ellos le decían que eso era una ¿qué? Una iglesia, una eclesía. Ahora, lo que hizo la Biblia fue tomar esta palabra para referirse al grupo de personas que se reunían para adorar y aprender de Jesús. Por eso dice que a ese grupito, a esa reunión de esos primeros que se reunían allí, a esa eclesia se le llamó ¿qué? Por primera vez dice que se le llamó cristianos. Entonces, resumiendo, ¿qué es la iglesia? Lo dijeron ahorita, es una comunidad que marca una diferencia. Eso es la iglesia. Es una comunidad que marca una diferencia, que es diferente a cualquier otra comunidad. Es diferente. ¿Por qué? Porque nuestra comunidad es una comunidad cristiana, es una comunidad seguidora de Jesucristo. Esa es la diferencia. Pueden haber muchas iglesias afuera en la calle, muchas comunidades, ¿ya? Muchas comunidades. Por ejemplo, la acción la que hay en los barrios, ¿cómo es? La acción comunal es una iglesia, porque es una comunidad que se reúne para el bien del barrio, ¿sí o no? Pero esa iglesia es muy diferente ¿a cuál? A la de nosotros, porque ellos no marcan una diferencia. Nosotros la marcamos porque nosotros tenemos a Jesucristo, ¿ya? Entonces, mire, usted nunca podrá decir yo soy la iglesia. Usted nunca podrá decir yo puedo ser la iglesia, porque usted lo único que puede decir es somos la iglesia. Somos la iglesia. Somos la iglesia, ¿ya? Hechos 2, mire lo que dice. Hechos 2, versículo 42. Ahí mismo en el libro de los Hechos. Váyase al capítulo 2, al versículo 42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué más, y en las oraciones. En la Nueva Traducción Viviente, este mismo versículo dice: todos los creyentes
oiga pues, todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellos la cena del Señor y a la oración. Yo quiero que usted mire qué es lo que hacía la iglesia, que es lo mismo que hace hoy. Lo que hacía la iglesia primitiva, la iglesia del Nuevo Testamento, es igual a lo que hace hoy. ¿Qué hacían? 4 cosas. Enseñaban, tenían comunión, compañerismo, participaban de la cena como lo vamos a hacer hoy, y la oración. Es lo mismo. La iglesia no ha cambiado. La iglesia del Antiguo Testamento es la misma iglesia de hoy. Tenemos las mismas directrices. Eso es lo que hacemos acá en la iglesia como comunidad: enseñar la palabra de Dios, tener comunión unos con otros, participar de la cena, orar. Esto es la iglesia y es para eso que nos reunimos. Y este es el fundamento de la iglesia y está aquí en la Biblia. Ahí está, en Hechos 2, versículo 42. Ahí está, márquelo si quiere, subrayelo, diga: estos son, escúcheme muy bien, las bases de la iglesia. ¿Ya? Estos son los fundamentos para la iglesia. Ahí están. Aquí viene una pregunta para cada uno de ustedes. ¿Necesitamos a la iglesia? ¿Tú puedes vivir por tu fe solo? Mire, yo creo en Jesús. Yo tengo fe. Y no necesito ir a la iglesia. Esto lo hemos escuchado, ¿qué? Muchas veces. Cuando usted invita a alguien a la iglesia, no le dice eso. Yo creo en Jesús. Yo tengo fe. Y para demostrarlo no necesito ir a la iglesia. Mire, primero que todo, dígale a esas personas que es que usted no necesita venir a la iglesia para demostrar nada. Es lo primero que a uno le dicen. A mí muchas veces dicen: yo no necesito ir a la iglesia para demostrar que soy una persona de fe. ¿Y a ti quién te ha dicho que te quiero llevar a la iglesia para que demuestres algo? ¿Ya? Y entonces la gente dice: no necesito pertenecer a una iglesia. Les pregunto, ¿esto es algo bíblico que yo puedo hacer? No. Quiero explicárselos. Desde mi experiencia de vida cristiana, cuando yo recibo a Cristo en mi vida, ¿qué es lo que viene a vivir dentro de mí? El Espíritu Santo, ¿sí o no? Entonces, cuando yo recibo al Señor en mi vida, el Espíritu Santo viene a vivir dentro de mí, pero también viene a vivir dentro de ti. Viene a vivir dentro de ti, ti. ¿Ya me entiende? O sea, cuando el Señor viene a ser el Señor sobre la vida de cada uno de nosotros, nos convierte en una comunidad, porque el Espíritu Santo viene a vivir no solamente en mí, sino que viene a vivir en la vida de cada uno de nosotros. Esto es un poder sobrenatural, que usted no alcanza a explicárselo, ni siquiera yo puedo explicárselo. Y eso es lo único, escúcheme muy bien, el que el Espíritu Santo esté en mí, en ti, escúcheme muy bien, es lo único que nos permite compartir una amistad, un amor y una comunión. Si el Espíritu Santo no estuviera en mí, ni en ti, olvídese. No nos permitiría compartir lo que estamos haciendo hoy aquí. ¿Qué pasa entonces con las personas que no se congregan? Con aquellas personas que consideran que no necesitan congregarse, que no es necesario estar asistiendo a una iglesia. No tienen vida espiritual. Punto. ¿No le extrañe eso? Porque no, hay veces, no tienen vida espiritual. ¿Tienen vida religiosa? Tal vez sí. Esa sí la pueden tener. Vida religiosa sí, espiritual no. O su vida espiritual es deficiente. Mire, hay algo que usted y yo tenemos que entender. Por eso quería hoy compartir. A mí me quemaba. Yo estaba estudiando acerca de la iglesia esta semana. Por eso quise compartirles hoy en Acción de Gracias.
Mire, hay poder en la congregación. Hay vida en la comunión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está en mí, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Sí? ¿Ya me entendió? Por eso hay poder en esto. Por eso hay poder en la comunión. Por eso la iglesia se distingue de las demás y marca una diferencia. Porque el Espíritu Santo está en mí, en ti, en ti, en ti, en ti. ¿Sí me entiende? ¿Por qué es importante hacer parte de la eclesia o iglesia? Porque la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Le voy a dar 3 razones, para mí más que poderosas y además bíblicas, no mías, no humanas. Le voy a dar 3 razones que están en la Biblia y que usted debe aprendérselas para que le enseñe a los demás, porque es importante hacer parte de una iglesia. Porque hay gente que dice, ¿y por qué tienes que estar en una iglesia? ¿Por qué tienes que pertenecer a una iglesia? Dele las 3 razones que le voy a dar, bíblicas además. 3 razones. La primera, porque la Biblia compara a la iglesia con un cuerpo. Efesios 5. Efesios 5, versículo 23. Le voy a dar 2 versículos de ahí. Y luego 1 Corintios 12. Pero primero Efesios 5, versículo 23. Está allí en pantalla. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia. ¿La cual es qué? Su cuerpo. ¿Y él es su qué? Su Salvador. 1 Corintios 12. ¿Ponen allí? Ahí está. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también ¿qué? Cristo. ¿Cuál es el cuerpo de Jesucristo? La iglesia. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo necesita de la iglesia, necesita del cuerpo. ¿Ya? Mire, le voy a dar este ejemplo. Si yo tomara y me cortara este dedo, me lo corto y lo dejo en mi casa, ¿ese dedo sigue siendo parte de mi cuerpo? No está conmigo. No está conmigo. Y según la ciencia, escuche bien esto, según la ciencia, cualquier miembro del cuerpo que es cortado, un dedo, un pie, no sé, lo que sea, cualquier parte de su cuerpo que es cortado, si no es conectado inmediatamente al cuerpo, ¿qué pasa? Se muere, se seca, porque necesita estar conectado al cuerpo. Por eso cuando una persona se accidenta, pierde un dedo, por ejemplo, inmediatamente lo echan en hielo y salen urgente con el que se lo cortó y con el miembro a una clínica para que sea insertado rápidamente, porque si pierden tiempo, ese miembro, ¿qué va a pasar? Se muere, se seca, porque necesita estar conectado al cuerpo. En la Biblia nos dice eso. ¿Ya me entiende? Entonces cuando usted dice, yo no necesito de la iglesia, yo solo puedo ser la iglesia, entonces usted es un dedo ¿qué? Cortado, que está lejos de la iglesia. Y usted va a terminar siendo ¿qué? Seco. Se va a morir. Pierde vida. La Biblia es muy clara. La iglesia sobrevive es porque el cuerpo está ¿qué? Unido. ¿Sí ven la importancia? Hay veces nosotros este tipo de temas no lo analizamos a profundidad, pero a mí me parece que es tan importante entender que cada uno de nosotros hacemos parte de un ¿qué? De un cuerpo. Hacemos parte de un cuerpo. ¿Cuántas partes tiene un cuerpo?
Y usted, la Biblia dice que usted hace parte de ese cuerpo. Entonces, la primera razón por la cual yo necesito la iglesia es porque yo hago parte de un cuerpo. Y fuera de ese cuerpo, me voy a morir. Dejo de tener vida. Lo segundo que nos dice la Biblia de por qué es tan importante la congregación es porque la iglesia es comparada a un matrimonio. Efesios 5, lo leímos ahora, 31 y 32. Vamos a leer Efesios 5, 31 y 32. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos serán ¿qué? Una sola carne. Está hablando del matrimonio humano. Y luego dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿quién? Y de la iglesia. O sea, dice, es lo mismo. Como hay un matrimonio humano, deja padre y madre, se unirán y son una sola carne, igual sucede. La iglesia forma un matrimonio ¿con quién? Con Cristo. Usted forma una relación personal con Jesucristo y esta relación se fortalece y se hace más fuerte cuando esa relación es con cada uno de nosotros. Hay personas que dicen, yo no necesito ir a la iglesia. Tengo mi propia iglesia en línea. Yo me conecto cada domingo o cada sábado, o yo no sé qué de la semana, yo me conecto con una iglesia y tengo mi iglesia en línea, ¿cierto? Yo sigo la iglesia en línea. Ahora, esa es la moda, ¿no? Las famosas iglesias ¿en qué? En línea. Y eso es algo que se fortaleció mucho ahora con la pandemia. No voy a hablar mal de eso, porque a veces es bueno. Nosotros como iglesia tenemos todos los domingos hasta las 7 de la noche, puede ver nuestro culto, ¿cierto? Pero yo quiero preguntarle algo. ¿Usted puede mantener un matrimonio en línea? Usted puede decir, ¿cierto? Dígame, el Sebastián puede decirle a Manuel, mira, Manuel y yo estamos casados y nuestra relación lleva 20 años en línea. Sí, ¿hacen el amor en línea? ¿Se comunican en línea? ¿Se acarician en línea? ¿Solucionan problemas en línea? Ahora, por un tiempo usted lo puede hacer, pero nunca va a ser un matrimonio sano. Nunca. Perdone que le diga, pero nunca va a ser un matrimonio sano. ¿No? Usted me va a decir a mí que usted tiene un matrimonio y su esposo vive en los Estados Unidos y usted vive aquí y él trabaja allá y le manda la plata cada mes y entonces usted lo ve cada 4 o 5 años que viene. ¿Eso es un matrimonio sano? No. No me diga eso. Un matrimonio necesita estar presente físicamente y sucede igual con la iglesia. Usted necesita tener contacto con el Espíritu Santo que está en mí, que está en ti, en ti, en ti, en ti, en ti, en ti y en todos. Usted necesita eso. La tecnología nos ayuda a mantenernos conectados. Eso es cierto. Y es una herramienta muy útil en el ministerio. Pero nunca sustituirá una congregación. Nunca lo hará. Nunca lo hará. La tercera razón, ya llevamos 2. ¿Por qué es importante la iglesia? ¿Por qué nos dice la Biblia que es importante la iglesia? Primero, porque somos un cuerpo. Segundo, porque somos un ¿qué? Un matrimonio. Tercero, porque la Biblia compara a la iglesia con un rebaño.
Primera de Pedro, capítulo 5. Versículo 1 y 2. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios que está en vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo ¿qué? Pronto. Apacentad ¿qué? La grey. ¿Qué es la grey? El rebaño. Ponme ahí en traducción viviente. Cuiden miren, en la traducción viviente nos da la traducción completa. Cuiden del rebaño que Dios les ha encomendado. Yo le pregunto a aquella persona que dice, yo no necesito una iglesia, yo puedo ser una iglesia solo, ¿de qué rebaño va a cuidar? ¿Qué rebaño va a cuidar? Dígame usted, ¿qué rebaño va a cuidar? Y la Biblia nos dice, la iglesia es un rebaño. Dice, hágalo con gusto, no lo haga de mala gana, no lo haga por negocio, hágalo sino ¿por qué? Por servicio. Mire, ¿qué le pasa a una ovejita que decide apartarse del rebaño y quedarse sola? No hablo de la iglesia como tal, el ser humano, hablo de los animalitos. ¿Qué le pasa? O bueno, ¿qué le pasa a cualquier animal que están en manada y por lo general uno se rezaga y se queda, los otros van avanzando? ¿Qué le pasa a ese que queda solo? Quedas puesto al enemigo. Será presa fácil ¿de qué? De las fieras. Porque no va a tener su rebaño al lado para cuidarlo, para protegerlo, ¿sí o no? Porque está solo. Y lo mismo pasa con esa ovejita que dice, yo no necesito del rebaño. Yo me puedo defender solo. ¿Queda expuesta a qué? A ser influenciada por cualquier corriente de doctrina, ¿sí o no? A ser atacada, a ser manipulada. Y esa persona comienza luego a enseñarle a otros la independencia de Dios, no la dependencia de Dios. Cuando una oveja queda sola y dice, yo no necesito iglesia, aprende a no depender de Dios. Aprende a depender ¿de quién? De ella misma. Porque se convierte en ese lobo solitario. ¿Ya? Los lobos cazan solitario, pues llamanlo, de ahí viene la frase lobo solitario, los lobos cazan solos. ¿Cierto? Eso es lo que hace una persona sola. ¿Termina qué? Devorando a otros. Mire, muchos pueden decir hoy, no necesito la iglesia. Pero yo quiero decirle algo hoy a toda la iglesia que está hoy reunida acá. Ese no es el modelo bíblico. No lo es. Y cuando alguien no necesita la iglesia, es porque nunca le ha importado la iglesia. Cuando a mí alguien viene y me dice, pastor, es que yo no necesito la iglesia, yo no necesito congregarme, yo lo primero que llega a mi mente y a mi corazón es, esta persona no le importa la iglesia. Y no es una persona, para mí nunca será una persona ¿qué? Confiable. Nunca lo será. Le respetaré sus decisiones, las respeto, no las comparto, porque yo sé que hay un modelo bíblico que hoy se los he traído, se los he enseñado a ustedes, ¿cierto? Y cuando una persona dice que no necesita de la iglesia o que no necesita congregarse, es porque no quiere ser miembro de un cuerpo, no quiere ser una oveja de un rebaño y no quiere casarse con Jesucristo. Y a eso nos llamó el Señor como iglesia. A esas tres cosas. A ser parte de un cuerpo,
a ser parte de un rebaño y a que tuviéramos un matrimonio. El libro de Gálatas no menciona los famosos el fruto de ¿qué? Del Espíritu Santo. Allá en Gálatas, no lo vamos a leer, pero bueno, si lo colocas en pantalla nada más allí para que los recordemos. ¿Cuáles son? A ver si me lo recuerdan. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dominio propio. Eso está en Gálatas 5, creo. Yo le pregunto esto. 5:22. Gracias. Yo le pregunto esto. Si la Biblia dice que el fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Si la Biblia dice que ese es el fruto del Espíritu Santo, yo le pregunto, ¿dónde crees que tú debes desarrollar ese fruto? Yo le pregunto, ¿usted cómo hace solo o sola como iglesia desarrollar fruto de amor? Amándose a usted mismo, me imagino. ¿Cómo desarrolla paciencia? Teniendo paciencia con usted mismo, porque ¿cómo desarrolla bondad? Siendo bueno con usted mismo. Pues yo creo que eso es muy claro, ¿o no? ¿Dónde usted va a permitir que el fruto del Espíritu de Dios se desarrolle en su vida? En medio de una congregación, en la iglesia, compartiendo con personas diferentes a mí, compartiendo con personas imperfectas y que tenemos diferencias. Mire, solo o sola, usted a mí no me puede decir, me perdona lo que le voy a decir, pero usted a mí no me puede argumentar que usted va a dar fruto del Espíritu Santo solo. No me diga eso. Mansedumbre, paciencia, fe, gozo. Eso no se desarrolla sino ¿cómo? Eso no crece sino dentro de la iglesia. Fuera de ella no. Aún se lo voy a poner, esta le puede sonar dura y difícil, pero se lo voy a poner así. Ni siquiera el fruto del Espíritu usted es capaz de desarrollarlo en medio de su familia. Cuando en su familia hay inconversos. Es difícil. Es muy difícil. ¿Ya? ¿Por qué? Usted me dirá, pastor, ¿cómo así? Eso es ilógico. Le voy a decir, ¿por qué? Porque usted me va a decir, pero es que en la familia, usted acaba de decir que en la iglesia tenemos diferencias, que en la iglesia somos imperfectos. En mi familia sucede igual. Sí. Pero en la iglesia el Espíritu Santo está sobre mí, sobre ti. ¿En tu familia? No. En tu familia, sobre esos inconversos que hay ahí, el Espíritu Santo no está ¿qué? Sobre sus vidas. Por eso, dentro de la iglesia, al estar el Espíritu Santo dentro de mí, dentro de ti, todos nosotros, eso no. Yo puedo hacer que el fruto del Espíritu crezca y se desarrolle de una manera normal. No me diga que es lo mismo amar a una persona de la iglesia con diferencias que amar a un inconverso con diferencias. No es lo mismo. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque está la mano de Dios allí. Porque la mano de Dios está obrando en medio de nuestras vidas. Era el mensaje que quería traerles hoy. De pronto un mensaje un poco sencillo, ¿cierto? Pero me parece que es un mensaje muy profundo, porque hay veces nosotros nos aburrimos de la iglesia. Ay, qué pereza la iglesia. Qué pereza ir a verle la cara a fulanito, a peranito. Qué pereza ir. O como dicen los inconversos, ir donde hay tanto pecado.
Gloria a Dios. Quiere decir que hay mucho con qué trabajar. O sea, la idea, venir al taller de qué. La iglesia es el taller del maestro. Por eso usted y yo la necesitamos. Por eso usted solo, nada. 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 Valore la congregación, valore la iglesia. Esto es un regalo precioso de Dios. Esto no es un invento del hombre. Alguien un día me dijo eso: la iglesia es un invento del hombre para sacar plata. La ignorancia es rica y abundante. Sí, es rica y abundante. No. Empezando porque la iglesia no es un invento del hombre. Está 117 veces en la Biblia. Y la compara, no se nos va a olvidar hoy. ¿Con qué compara la Biblia la iglesia? ¿Con un cuerpo? ¿Con un matrimonio? Y con un rebaño. Vamos a adorar a Dios. Y le invito para que en la medida en que vamos a adorar a Dios, pasemos a tomar nuestra cena, para que la celebremos este día y le demos gracias a Dios. Pues yo le transmito lo que recibí del Señor mismo la noche en que fue traicionado. El Señor Jesús tomó pan y dio gracias a Dios por ese pan. Luego lo partió en trozos y dijo: este es mi cuerpo, el cual es entregado por ustedes. Hagan esto en memoria de mí. Y de la misma manera tomó en sus manos la copa de vino después de la cena y dijo: esta copa es el nuevo pacto entre Dios y su pueblo, un acuerdo confirmado con mi sangre. Hagan esto en memoria de mí todas las veces que lo beban. Hoy te queremos dar gracias, Señor, porque nos has hecho parte de una iglesia, de una comunidad que sigue a Jesucristo, a nuestro Dios, a nuestro Señor, a nuestro Salvador. Yo hoy te doy gracias, Señor, porque la iglesia es importante, porque es un cuerpo, y porque aún en nuestras diferencias nos necesitamos. Tú cuánto necesitas del saludo y el abrazo de tu iglesia, de otra persona al terminar el servicio. Cuánto necesitas de una voz de aliento. Cuánto necesitas de ver personas quebrantadas que le entregan su vida al Señor. Porque somos un cuerpo y cuando falta una parte del cuerpo nos duele. Y porque muchas veces esa parte sola, si no es puesta en ese cuerpo, terminará sin vida, reseca. Yo te doy gracias, Señor, porque desde el momento en que, Señor, yo te abrí las puertas de mi corazón y te recibí como Señor y Salvador, tu Espíritu Santo vino a morar en mí, pero también vino a morar en ti, en ti, en ti y en ti. Y eso nos hace una comunidad de fe. Es el momento donde nuestro matrimonio se consumó cuando nosotros recibimos al Señor como nuestro Salvador. Y todos nosotros nos convertimos como iglesia en la esposa del Señor. Yo te doy gracias porque estoy en un rebaño, Señor. No me dejes salir de él. No me dejes quedarme atrás, Señor. Yo necesito de este rebaño para estar protegido contra todas las huestes espirituales de maldad que quieren atacar mi vida, robarme, Señor, lo que tú me has dado, tus principios, tus mandatos.
tus valores, todo aquello que puedo compartir en medio de este rebaño. Los rebaños, cuando están juntos, toman agua, están allí en pastos y están allí juntos. Y el gran pastor es el que cuida de ese rebaño. No sé si algún momento de tu vida tú has dicho: no necesito de la iglesia, yo puedo solo. Quiero decirte que eso no es bíblico. Quiero decirte que ese no es el diseño de Dios. Quiero decirte que entre más valores la iglesia, más amor abundante derramará el Señor sobre tu vida. Hoy te doy gracias, Señor, por esta comunidad de fe preciosa que nos permite estar hoy juntos. Te doy gracias por cada ofrenda de amor que tus hijos han traído a tu altar para agradecerte tu bondad, tu amor y misericordia. Eso hace la iglesia, Señor, ayudarnos los unos a los otros a través, Señor, de nuestra generosidad, a través de nuestros corazones, Señor, deseosos de ayudar a otros y bendecir la vida de otros. Yo hoy te doy gracias, bendito Dios, porque tú nos amas. Yo te doy gracias, Señor, por la alabanza, por la vida, Señor, de estos tus hijos que se paran en este lugar para abrir su corazón y adorarte con todas sus fuerzas. Hoy te doy gracias por cada enseñanza que has dado a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias. Con amor y con mucho gusto y gozo y agradecimiento podemos tomar esta cena en este día. Le invito a que tome ese pan y beba de esa copa en el nombre de Jesús. Pues cada vez que coman este pan y beban de esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta el día en que Él vuelva. Hoy te damos gracias, precioso Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén y amén.